Ya empezamos en realidad. Ya miren. Ya miren. Bueno, la estructura que siempre va a estar, pero que no vamos a escribir todo, como bien dicen, es esta, ¿no? Siempre van a encontrar esto como datos segment, datos sense. Es como decir, este es el segmento de datos, pero acá ya no voy a poner yo algo de mov ni nada de eso, sino que aquí puedo crear variables de una manera más rápida. Acá lo que hay que conocer es las palabras reservadas. db, que significa un byte, y db doble, que significa un word, que es 2 bytes. Un word es 2 bytes, ¿sí? db define byte y db doble define word, donde un word es 2 bytes. Y ese es el segmento de datos. Nosotros en el examen lo que vamos a escribir en un primer lugar es esta parte de acá. No vamos a poner esto ni esto, pero sí lo que está aquí dentro, ¿sí? Esto de acá siempre va, pero no lo vamos a escribir. Esto de acá, todo esto de acá me han dicho siempre va, pero no lo vamos a escribir. Lo que vamos a escribir en realidad es esta parte de acá, hasta antes del código ends, ¿sí? Esta parte que está así resaltada es lo que vamos a escribir, que sería más que todo la funcionalidad del programa. Ahora, ¿qué son las instrucciones y qué son las funciones? En Assembler, las instrucciones hacen que ocurra algo. Las funciones nos dicen qué es lo que va a ocurrir y la interrupción hace que ocurra. Por ejemplo, posicionamiento de cursor, ¿no? En modo texto. Primero hacemos la petición para colocar el cursor, que es lo mismo que la función. Por ejemplo, la función 02 de la interrupción 10H lo que hace es posicionar el cursor. Yo digo entonces, como quiero usar la función 2, la función siempre lo voy a guardar en AH. Siempre que vean mover a H un valor, ese valor es el valor de la función. Por ejemplo, digo mover H 02, es la función 2, pero hasta ahí no sé que voy a posicionar el cursor, porque puede que sea la función 02 de otra interrupción, ¿sí? Luego yo asigno algunos valores que voy a necesitar. Estos valores de acá van a cambiar dependiendo de la función. Por ejemplo, la función 02 lo que requiere es especificar en BH la página activa. En realidad aquí no se preocupen, siempre va a ser 0. No hemos trabajado con varias páginas, ¿ya? La página activa siempre en 0 en BH. Ahora, DH y DL van a recibir el renglón y la columna correspondientemente, ¿sí? Ajá. Siempre para hacer que ocurra algo, primero voy a decir qué función es y luego la interrupción va a hacer que ocurra esa función, ¿sí? Por ejemplo acá, muevo a AH02, que es la función 02, pero todavía no estoy posicionando el cursor. Eso va a ocurrir recién acá, ¿sí? Y al final todo esto hace que yo posicione el cursor. Si yo copio este código de acá aquí a mi programa, funcionará sin problema porque este punto y coma significa que lo de acá es un comentario, ¿no? Lo normal sería copiar todo esto, incluso con este título, para saber que todo este bloque es solamente para posicionar el cursor. Por eso el profesor dice que tenemos que imprimir todas estas funciones para que en nuestro examen podamos simplemente copiar. Allá quiero posicionar el cursor en el renglón 6, columna 7, acá pongo 6 y acá pongo 7 y lo demás se mantiene igual, porque ya está dado ya que esa función es para eso, ¿sí? Ahora, el recorrido de pantalla que dice el profesor es para limpiar el área de pantalla justamente. Acá decía recorrido, en el que nos ha pasado dice recorrido, pero yo le he puesto limpiar porque en realidad lo que hace es limpiar. Nuevamente en AH como siempre guardo la función, ¿sí? Ahora, AL en este caso va como 00 para un recorrido completo. No he probado otros valores, siempre lo hemos usado con 00 para la zona que indiquemos se borre. Si por ejemplo tengo texto en toda la consola,
yo puedo borrar una zona de texto que está por el medio. Y si había una oración acá, la oración está ahí, pero acá no hay nada, y acá sigue la oración. Señor, si le cambio el 00, ¿qué va a hacer? ¿El 00 queda? Ah, ya. Siempre va. Ajá, siempre va. Ah, solo se copia todo eso. Ya. Sí, lo que podemos cambiar es esto, que es el atributo de color. No sé si ustedes recordarán el comando color 0A, 0C, así que usábamos. Es igual, pero ahora lo podemos usar no para todo, sino para una zona nada más. Una zona le podemos dar cierto color y otra zona otro. El 7 es para el fondo, ¿no? Y el 1 es para el texto. Aquí pueden ir cambiando los valores para probar qué se obtiene. Ahora, el CX indica desde dónde voy a iniciar y el DX indica dónde voy a finalizar. Si yo le paso a CX 0000, quiere decir renglón 0, columna 0. Y si al DX, que es donde voy a finalizar, le paso esto de acá, quiere decir que en realidad en este caso el fin es toda la consola. ¿Por qué? Porque la consola siempre tiene 25 columnas, 80 columnas y 25 renglones, ¿sí? Solo que el renglón 0, había dicho el primer renglón es el renglón 0, ¿sí? Por eso llega hasta 79 y hasta 24, ¿sí? Ahora ustedes dirán, ¿pero qué es esto? Lo que debemos hacer, como ya habíamos dicho antes, es como está en hexadecimal, pasarlo a decimal. En este caso es al contrario ya. Escribo 184F, selecciono decimal. Aquí estoy. A ver de nuevo. 184F, decimal. Tienes razón, creo. Sí. Sí. Tienes razón. Ya. Sí. Siempre va a tomar por separado, ¿no? Incluso acá dice DHDL. ¿Qué pasaría si nosotros encontramos escrito DX? Quiere decir que tendríamos que separarlo también para saber a qué se refiere. ¿Cómo puedes encontrar DX? Podría estar así, por ejemplo, mov DX, en vez de estas dos líneas de acá, solamente una línea así. No, pero ¿y los valores? 0,5 normal, pero 12 ya no iría, porque cuando están separados lo pongo en decimal, pero cuando están juntos lo tengo que poner en hexadecimal. Por ejemplo, 0,5 en hexadecimal es 0,5, pero el 12, ¿qué estoy diciendo? Acá 12 en hexadecimal C, ¿no? 0,5, 0C, H. ¿Ya? Y acá lo voy a poner así comentado. Esto de acá equivale a estas dos líneas de acá. Ahora, en lo que es para limpiar el área de pantalla, casi siempre vemos estos valores porque casi siempre limpiamos todo. Pero ahora que vamos a probar el primer programa, vamos a ver que no siempre es así. Acá nos dice, ¿no? Ya. Ya, en este caso, como nos dice acá, 0 es black y A es el color verde. Acá están las posiciones que decíamos antes, ¿no? Y hay que ejecutar para ver el funcionamiento. Entonces, abrimos el DOSBox. DOSBox yo lo había abierto dos veces, pero solamente uno, ¿no? Siempre esto y esto. ¿Qué estoy haciendo? Me equivoqué. ¿Cómo hago para salir sin cerrar? Ahora sí. Entonces defino. Primero voy a ver qué hay ahí, ¿no? Esto es lo que hay allí dentro. Yo mis programas lo tengo dentro de una carpeta que se llama Programando ASM. Pero acá no sale completo, solamente sale Progra ondulado 1. Para acceder ahí, escribo CD, espacio Progra, Alt 126, 1. ¿Ya?
Y estamos ahí. Ahora, como siempre hacíamos esto, ¿no? Definíamos la ruta donde está el turbo assembler, que es esta. Y ahora vamos a compilar prueba 1, me parece que se llama. Sí, prueba 1.asm. Ahora usamos el enlazador. Y ahora simplemente ejecutamos. Borró esta zona, si se dan cuenta. ¿Por qué borró esta zona? Porque si ustedes ven, empieza en 00, pero no va hasta el último, que sería esto, sino que me estoy quedando un poco antes. ¿Qué renglón sería, por ejemplo? El 11, ¿no? Renglón 11, columna. Renglón 11, columna. Renglón 11, columna 24, ¿no? Renglón 11, por eso borró este tramo de acá. No, eso es para borrar. De hecho, esto es importante para cuando hagamos siempre nuestros programas, pero al menos no creo que nos pida usar esta función, porque tendríamos que ponerla siempre, ¿no? Ahora sí, acá viene algo importante, que es para mostrar una cadena. Entonces abramos el prueba 2. De hecho, fíjense aquí, ¿dónde está? Acá en esta carpeta que también les voy a pasar, hay un documento de texto que se llama info sobre estas prácticas. Si lo abrimos, va a haber una descripción de cada prueba, ¿sí? Estas pruebas de acá las he sacado del laboratorio, solo que he puesto una descripción para más o menos saber qué es lo que hace cada una y puedan practicar un poco. Sí, de los Word. Sí. Y ahí dentro de cada prueba hay comentarios escritos, ¿no? Y también así en general de qué trata. Por ejemplo, prueba 1 que ya hemos visto, que dice probamos la función tal, que nos permite limpiar la pantalla, ¿no? Y acá, prueba 2, hay que abrir para ver cuál es la prueba 2, ¿no? Hay tantos archivos, pero nos fijamos en el que es esta de acá, ¿no? Y acá está. ¿No? Ahora, como yo les decía, lo que nos van a pedir es esta zona de acá, segmento de datos. Acá lo que hacemos es declarar cadenas. Como les dije, db significa definir un byte. Ahora ustedes dirán, pero todo esto no es un byte. Lo que pasa es que esto lo almacena en un byte, esto en otro byte, y así sucesivamente. Pero los nombres que yo le asigno son cadena B, cadena C, cadena D, cadena E. El DB vendría a ser como el int, ¿no? Y el cadena B es el nombre del int, así el que está en Sí, programación. es como si fuera un nombre de variable y el tipo, ¿no? Y el valor, ¿no? Ahora, significa que esto se guarda como un byte, les decía, y al final de este también asigna otro byte. Podría ponerlo acá el dólar, pero se estila hacerlo así para hacer que acá acaba la cadena y este de acá es como una marca de fin de cadena. Después de la coma, ¿por qué va después de la coma? Ah, ya. La coma sirve para concatenar. Yo podría ponerlo esto directamente acá. Y el 10-3, ¿por qué no? Ah, ya. Ahí no podría ponerlo directamente porque es el ASCII. Ah, el ASCII, o sea, el 10 es una letra, por ejemplo. El 10 es el barra N, que es el salto de línea. Ah, ya. Y el 13 es el barra R, que significa retorno de carro. Acá está justamente. Ah, ya. Ah, yo no puedo colocar el dólar después de ingeniería de sistemas. Mejor dicho, después de cada línea. Después Sí. de sistemas, de ahí de assembly. ¿Sí puedo? Sí, ganas caso. Ya. Cada vez que haya que mostrar una cadena de caracteres, esto de acá voy a tenerlo en mi segmento de datos, ¿ya? Y esto de acá en mi segmento de código. Ahora, la función es 09, la interrupción es 21. Esto no hay que memorizarlo porque lo vamos a tener en la mano, ¿no? Lo importante es saber qué es lo que hace esto. Acá, por ejemplo, estamos cargando en DX la dirección mensaje. Mensaje
esto hace referencia a todo esto, pero en realidad a lo que está apuntando es a la U, ¿sí? Sin embargo, ponemos esto, siempre lea dx, acá el nombre de la cadena, en este caso mensaje, pero para nuestro caso va a ser cadena B, cadena C, ¿no? Y al llamar acá se va a mostrar, y esto de acá lo que hace es mostrar, 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 hasta encontrarse con un dólar. Por lo tanto, acá, ¿cuántas veces va a ser necesario que yo use la función 09 de la interrupción 21H para mostrar todo esto que está seleccionado? Sí, 2, ¿no? A la primera yo hago esto. A la primera yo haré lea dx, cadena B. Y va a mostrar esto. Hasta aquí, ¿no? A la segunda yo hago lea dx, cadena C. Y va a mostrar esto, pero no hay dólar, sigue. Va a mostrar esto, no hay dólar, sigue. Va a mostrar esto y ahí va a acabar. ¿Y por qué los nombres de, si es que igual lo voy a ¿Estos? tanto, podría ser solo cadenas? Bueno, podría decirse que en este caso es más con intención demostrativa, ¿no? Ah, pero podría colocar cadena C y colocar los deditos. Sí, o sea, acá podría ir coma, esto. ¿Y por qué en el question Word, Ya. en DX mensaje, siempre va a ir en DX? Esto sí. Lea DX, siempre va a ser que lea como DX. Ajá. Y acá siempre el nombre. Mejor dicho, siempre va a ser lea con DX para esa interrupción y para esa función. Exactamente. Justamente porque la función ha sido definida de esta forma y que siempre va a tomar del dx desde donde va a empezar a mostrar. ¿Ya? Entonces acá en nuestro programa prueba 2 lo que hacemos es limpiar la pantalla que ya hemos visto antes. Y ahora el posicionamiento de cursor, que si no lo ponemos, el texto puede que salga por el medio o por donde se le ocurra, ¿no? Entonces para eso uso la función 2 de la interrupción 10H, ¿no? Eso lo podemos también encontrar acá, que se llama posicionamiento de cursor, que ya lo habíamos visto. Entonces en este caso yo estoy que lo posiciona el cursor en el renglón 3 de la columna 16, o sea, más o menos por acá, ¿no? ¿Sí? Y a partir de acá voy a comenzar a escribir esto, ¿no? Aunque hasta acá lo único que hice fue posicionarlo en esa zona. Y ahora con esto le estoy pasando cadena B, y como dijimos sería todo esto. Aquí está la primera vez que le pasamos. La primera vez que le pasamos, ¿no? Con esto mostramos cadena B y se detuvo por encontrar el dólar. Ahora, si yo no posiciono de nuevo el cursor, acá va a salir Universidad Nacional de Trujillo y acá seguidito, quinto ciclo o lo que siga, ¿no? Seguidito, entonces tengo que volver a posicionar. Y ahora ya antes fue renglón 3, ahora lo pongo renglón 6 y le pongo columna 6, ¿no? El primero estaba acá, el otro está acá. Y luego de haber posicionado, luego nuevamente hago la salida ya de la cadena C. Y esta muestra C, cadena D, cadena E, ya que después recién aparece el dólar, ¿no? Ahí dice. Esto de acá es la salida del sistema operativo, o sea, siempre que acabe un programa va a ir esto. Cuando vean 4C00, interrupción 21H, ya saben que es ya el fin del programa. Pero esto de acá el profesor nos dice de que no quiere que lo escribamos, ¿sí? Solamente vamos a escribir esto. Si es que nos pidiera mostrar estos mensajes, por ejemplo, lo que escribiéramos sería esto de acá, desde acá hasta acá. Posicionamiento de cursor, buscamos, ¿no? Posicionamiento de cursor, salida a pantalla, posicionamiento de cursor, salida a pantalla. Lógicamente esto y también esto, ¿ya? Hay que continuar viendo la prueba 3. Acá nos dice empezamos a hacer uso de bucles y mostramos un mensaje repetidas veces en diferentes posiciones. Entonces acá buscamos la prueba 3 y ahí está, ¿sí? Y ya, acá tenemos el mensaje que vamos a repetir varias veces. La primera cadena sería todo esto, la segunda sería esto. Y ahora aparece un Word. ¿Qué era un Word? 2 bytes, ¿no? En este caso este Word nos sirve para determinar la posición, que es el renglón 8 y columna 0, ¿no?
limpiamos la pantalla y hemos visto. Ahora posicionamos el cursor en el renglón 3, columna 16. Como decíamos, más o menos por acá. Y ahora vamos a mostrar el primer mensaje, que sería cadena B. Y luego, como habíamos visto antes, CX nos almacena la cantidad de iteraciones, que en este caso serían 7. ¿Sí? Luego, cada vez que yo use, siempre que voy a usar bucles, tengo que usar una etiqueta, o como decir, ponerle un nombre a ese bucle. En este caso se llama book, ¿no? BUCL. Y engloba hasta acá, loop BUCL, ¿no? Acá hago que regrese acá, y así. ¿Cuántas veces va a ejecutar esto? 7 veces. Ese 7 puedo colocar mal, ¿no? Sí. Ahí también puede ir, ¿no? Pero hay que dejarlo por mientras así. ¿Cómo sabes que son las repeticiones? Porque al ladito dice. Ah, no, siempre en CX van a ir Ya, las sí, iteraciones. sí, claro. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que queremos que ocurra 7 veces? Mostrar el mensaje. Entonces, esto era para mostrar el mensaje. Sí. Ah, no, para posicionar el cursor, acá nos dice, ¿no? Esto es para posicionar el cursor. Nosotros, para posicionar el cursor, decidimos la posición en DX. Y en este caso, eso lo tenemos en nuestra variable pos ya. ¿Sí? Siempre vamos a capturar de pos y le vamos a sumar a DX, si se dan cuenta, 2 renglones, 7 columnas. ¿Por qué? Porque si imprimió acá el mensaje, ahora le sumo 2 renglones, 7 columnas y acá imprime otra vez. 2 renglones, 7 columnas, imprime otra vez, ¿no? Acá está que a pos le movemos DX, justamente el valor de esa suma, para que la próxima vez que lo volvamos a cargar y volvamos a adicionar, continúe acumulando su valor. No, mientras he llegado vos, ¿Sí? ¿qué pasa si yo pongo un DB? Ah, ya. Simplemente acá daría error porque esto de acá es un DB y esto de acá es un registro de 2 bytes, ¿no? Siempre para mover datos de una variable de nosotros hacia un registro, esa variable tiene que ser Word necesariamente. ¿Ya? Y luego de correr esos 2 renglones, 7 columnas, mostramos, ¿no? Cadena D. Todo esto hace que muestre. Y regresamos. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué hay que volver a asignar, no? Es que al llamar a esta otra función se perdía el contenido que tenía. Asignamos la función, número de página activa, en la nueva posición que se había acumulado del anterior. Le sumamos 2 renglones, 7 columnas y lo volvemos a guardar en pos para que la próxima vez que se cargue siga acumulando siempre. ¿Sí? Y esto quiere decir que ya acabó. Si nos preguntaran un programa en Assembler que nos permita mostrar 7 veces un mensaje, esto de acá sería el desarrollo. ¿No? Que lo tendríamos que haber hecho usando esta función de acá para salir a pantalla, esta función para posicionar el cursor y esta de acá como lógica nuestra, ¿no? ¿El orden importa? O sea, primero puedo ponerlo, posicionar, luego salir, o tiene que ser como se va a ejecutar. Sí importa el orden, no es secuencial. Y esto lógicamente también. Digo, la salida a pantalla es como el South, ¿no? Sí, Es casi como siempre quiero mostrar una salida a pantalla, siempre tengo que colocar. sí, pero tenemos que tener cuidado y posicionar el cursor antes, ¿no? ¿Cómo sería para ingresar una cadena con teclado y mostrar la pantalla? Ahí ya. Eso es justamente lo que está acá. Porque el profesor dejó un ejercicio realizado nos dio una cierta cantidad de caracteres, bueno, de registros vacíos que ingresemos con teclado. Sí. Justamente cuando vayamos a leer, y como ya no le escribimos, lo que tenemos que hacer uso es de un label byte, ¿no? Siempre vamos a escribir el nombre del label byte, y luego siempre se va a componer de 3 partes. El primero va a ser un db, que es un número que nos indica el total de caracteres que permite. Si quiero una cadena de 20 caracteres, le pondré siempre 21, ya que el 21avo es el enter. Ajá.
y también ocupa un byte, ¿no? Porque es como si fuera un carácter más. Ahora, esto de acá de actual lo ponemos con signo de pregunta, que significa que si había un valor ahí, que no lo cambie, porque igual se va a modificar al momento de ejecutar. Incluso si acá pusiéramos un valor normal, porque se va a cambiar luego, ¿sí? Pero preferí ponerlo así. También va a estar compuesto por una cadena que es propiamente la zona donde se van a guardar los caracteres. No podemos poner lo mismo acá porque da error, ¿ya? Un nombre para el label byte y un nombre para la cadena de ese label byte, porque el label byte son estos tres. Eso cada vez que quiero ingresar algo por teclado, ¿no? Sí. Así es. Y entonces, a ver, díganme ustedes cuál es la diferencia entre esto y esto. ¿Cuál es la diferencia entre esto de acá y esto de acá? Es que en total solo se pone espacio por cadena Es lo que guarda. vas editando, ingresando. Es como colocarle entre paréntesis en el retorno y acá es donde lo va a guardar. Sí, esto de acá es un... ¿Cuántos bytes estoy reservando acá? Un único byte, ¿no? Que es el tamaño. En cambio acá estoy reservando 21 bytes. ¿Sí? 21 bytes, que es donde va a estar la cadena. Acá dice 21, pero se guarda como un solo byte. En ese byte está escrito el número 21. ¿Sí? Y acá dice $dB, dólar ya no es necesario, ya que agregamos ya. Acá lo normal en el programa que nos pasó el profesor, acá aparecía así. ¿No? Que significa que luego de estos 21, ahí seguido tiene que haber un dólar. Pero ya no se necesita porque he escrito algo adicional. Ahora, acá, ¿qué es esto de acá? Siempre que veamos call, es un llamado a un procedimiento, ¿no? La manera de crear procedimientos, o más bien dicho, la estructura que siempre presentan los procedimientos es esta de acá. Nombre del procedimiento, proc near, lo que quiero que haga el procedimiento, red para que pueda devolver a donde lo llamo, ¿no? Donde se llamó, y el np para ese procedimiento. Si se dan cuenta es todo igual, ¿no? El contenido es lo que importa, que es esta parte de acá. Ya bueno, esto de acá, ¿para qué se usa? Es para que no estemos repitiendo código, ¿no? Nosotros llegamos al examen, podríamos poner directamente, empezar directo escribiendo procedimientos para limpiar pantalla, procedimientos para leer y así en general. Pero no teníamos problemas como dijo el profe, que eso que hay en el aire tiene que ser especificado. O sea, los pondrías, pero justamente antes de ellos, un salto sin condición que vaya después de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Un salto sin condición es JMP. Yo lo puedo llamar acaba. ¿Ya? Escribo JMP acaba antes de mis procedimientos y después de ellos escribo acaba. ¿Sí? En un programa normal no es necesario, ¿no? Porque yo puedo poner la salida al sistema operativo, pero el profesor nos dijo, ¿no? En clase, no quiero que acabe el programa, sino que ese código va a ir por el medio. Entonces la solución sería esta: antes de llegar a los procedimientos para que estos no se ejecuten, hago un salto sin condición, que es JMP acaba, y escribo la etiqueta acaba luego de todo mi código. ¿Ya? En otras palabras, creo que esto siempre lo usaríamos si queremos usar procedimientos, y que creo que es bueno usar procedimientos, ¿no? Porque nos va a ahorrar repetir el código. Sí. Y ya bueno, entonces acá lo que pasa es lo que se limpia la pantalla. Y bueno, acá para llamar a la posición, yo simplemente no puedo llamar así a la posición, porque si yo en mi método escribiera qué renglón y qué columna, siempre que llame a posición posicionaría en lo mismo y no sería general, ¿no? Por lo tanto, yo le paso el renglón y la columna antes y luego hago que ejecute.
¿sí? Ahora, para mostrar, si recuerdan, teníamos que siempre cargar en DX qué cadena queríamos. Por eso lo hacemos previamente y luego llamamos al procedimiento. El CAD solo es para hacerlo, o sea, para ejecutarlo, por decirlo así. Sí, Llamar al procedimiento. sí, esta línea de acá, por lo general, está dentro de acá, ¿no? Y esto de acá también estaba dentro. Pero ahora definimos la información y luego invocamos al procedimiento. Si no, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasa si Ah, ya. Si no lo hiciera así y escribiera esto dentro del procedimiento, cada vez que yo llame acá al posición, se posicionaría en esta posición de acá. a eso le escribiría lo que... Ajá, y no importaría que yo le pase esto ya, porque siempre estaría posicionándose acá. ¿Sí? Entonces ahora lo que nos pedía era leer, ¿no? Entonces acá yo muestro un título cualquiera para el programa. Acá lo que hago es posicionar el cursor en el renglón 5, columna 4. Y acá muestro un mensaje que pregunte, ¿no? Cadena C. Cadena C nos dice, ingresa una cadena de 20 caracteres. ¿No? Y acá es justamente el ingreso. ¿Cuál es el ingreso? Pues lo que está acá. Cada vez que uso para leer, tengo que pasarle también a DX dónde voy a guardar. Y no le paso el nombre CADE, sino le paso cadena. ¿Sí? Hay que saber cuándo usar CADE y cuándo usar cadena. Para leer, le paso el nombre del label byte. En otros casos voy a usar este. Esto es cuando yo quiera acceder a los caracteres de la cadena leída. Por ejemplo, si me dicen inviértelo en la cadena ingresada, ahí entra acá. Usaría CADE. Para leer, cadena. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay que continuar ya. Acá ya se leyó. ¿Sí? Ahora nos dice lógica que nos permite. Eso es lo que había agregado justamente. CADE es para acceder a los caracteres, ¿no? Entonces eso lo guardo en BX. Porque lo que yo quiero ahora es usar BX como un registro base para ir justamente recorriendo las posiciones y al final ponerle el dólar. Pero entonces el DX y el BX lo coges tú. ¿No dijiste que el LEA siempre va con el No. O sea, el LEA siempre puede ir con cualquier registro y aquí se va a recibir la dirección de la cadena que le sigue. El LEA DX siempre va a ser para mostrar la cadena, dijimos. Pero puede que haya otra lógica que nosotros usemos donde esté el LEA con otro registro, ¿no? Como el BX. En ese ejemplo de ahí puedo colocarle a X. Sí. No. O sea, sí, hasta acá sí puedes ponerlo normal. Pero en el momento que quieras insertar el dólar, no vas a poder porque el AX no es un registro base. En cambio el BX sí y puede recorrer al segmento de datos. Mejor dicho, solo El porque estoy BP en se datos. puede, supongo, entonces. Mejor dicho, solo porque estoy en datos lo que hago es... Sí, BP se puede, pero irías a la pila. Y todo lo que está acá está en datos. ¿Sí? Entonces yo quiero que BX apunte a CADE, o sea, la primera letrita que se ingresó. ¿Ya? Acá. Ya hice que BX se quede apuntando a esa dirección. Ahora yo quiero que, si está apuntando a esa dirección, le sumemos la cantidad de cadenas de caracteres que se han ingresado para que quede apuntando al carácter que es el salto de línea. Y ahí se ponga el dólar. ¿Sí? Hay que ver acá en un bloc de notas. CADE es donde yo voy a ingresar mi cadena. Supongamos que yo escriba hola mundo. Si yo escribo eso, CADE apunta a la letra H. Y el valor de actual es la cantidad de caracteres que hay. ¿Cuántos caracteres hay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 10. Pero el momento que yo puse Enter, hubo esto, ¿no? De todas maneras, actual,
se mantiene en 10. Si mi cadena fuese, por ejemplo, ABC, pulso Enter R, actual valdría 3. Es la cantidad de caracteres, pero sin considerar el salto de línea. ¿Ya? Actual es la cantidad de caracteres, pero sin considerar el salto de línea. Entonces, ¿qué pasa si a BL yo le sumo actual? En primer lugar, ustedes me dirán, pero ¿por qué a BL y no a BX? Es que BX es de 2 bytes y actual es un DB, no un DB doble. Por lo tanto, la operación obligatoriamente tiene que ser en BL. ¿Y el VH? No, VH BH es de 1, pero es más significativo. ajá, es más significativo y al momento que yo leí se cargó primero en el menos significativo, ¿no? Es como decir que CADE apunta a 200. Entonces el 200 no se va a guardar en el más significativo. Puede que en el más significativo se guarde el 2, ¿sí? Y en el menos significativo el 00, algo así, ¿sí? Entonces sumamos esto y se quedaría apuntando al barra R, si se dan cuenta. Porque CADE es H. Si le sumo 1, al lobo, ¿no? Y si le sumo 10, se queda apuntando acá. Entonces al momento que yo hago esto de acá, me dice al desplazamiento BX, no me dice ya a BX. Yo en la pizarra ese día escribí BX y por eso estaba mal. Debe ser al desplazamiento BX, que es justamente este barra R, me dice póngale $1. Entonces ahí sería. ¿Sí? Y eso hace que ahora, cuando mostremos, diga hola mundo, $. ¿Qué pasaba si yo no escribía esta lógica de acá? No se agregaba el $, y por lo tanto se quedaba en barra R. El $, estaría todavía después de los 21 caracteres. Ahí estaría. Entonces al momento que yo lo muestro, agarras esto de acá, o sea, mi resultado diría así: cadena ingresada, y ahora comienza a imprimir carácter a carácter. Hola, se encuentra con un barra R. Barra R significa retorno de carro, regresa al comienzo. Y como hay espacios en blanco, comienza a borrar hasta que encuentra el $, y se queda ahí. Eso es lo que pasaba antes de haber puesto esto, ¿no? Por eso a veces en laboratorio así les quedaba también algunos. Pero ahora con esto, cadena ingresada, 2 puntos, acá nada más se encuentra el $, y ya no sigue más adelante. ¿Sí? En nuestro caso no hemos puesto esto. ¿Por qué? Porque no es necesario, como dice acá, ¿no? Esto estaba después de esto de acá, para que lo agregue el final, pero como ya lo agregamos nosotros mismos, ya no es necesario. Ahora, si ejecutamos eso, vamos a ver que acepta. Bueno, este no era. Bueno, este era el mensaje a repetir, ¿no? Y acá estamos ahora. Ingresa una cadena de 20 caracteres. Yo puedo poner menos y no hay problema. Si no fuese así, borrar hacia acá esto, borrar hacia acá, ¿no? Y ahí estaría ese problema. Este de acá fue el primer ejercicio que nos preguntó. No sé si tendrán el enunciado. Ese fue el primer ejercicio. ¿Has copiado? Colocar en el registro de Pero de la última clase. Sí, ¿De la última clase? sí. escribir el código, coloque el signo, reemplazando al enter en un label byte. Coloque el signo. Sí, y el desarrollo sería este de acá. ¿Y eso no has podido hacer? Sí, lo hice, me faltó esto de acá. No, está mal. Aunque después de nuevo salí y lo puse, creo. No se hizo caso. Pero, o sea, yo escribí esto, ¿no? Porque él me dijo que ya se suponía que había leído, ¿no? Pero en el examen, ¿qué tendrían que haber puesto? Esto de acá también. Hay que tratar de hacerlo ya, los que siguen. Ahí empezaba y no sé. Ahí
profe los dejó, ¿no? Propuestos. Puede ser. El 4 sobre todo que... Y los ejercicios anteriores, penúltima, Que rellene los dos. Reservados. Pero el 2 sí lo hizo, dicen, ¿no? Sí, por Ah, eso- entonces, ¿qué número? No, Pero es Sí, sí. por eso Chochos, tiene la sí, Los porque 200 bytes. ahí vas a utilizar Yo también. Ah, y somos 80 personas. No lo podrían subir luego cada uno de Claro. Para subirlo. Pero demora mucho. Va a demorar mucho, ¿no? La velocidad de subida es menos a la de descarga. Está que grave.